En este módulo vamos a ver dos formas de cargar un calendario que nos permita relacionar tablas con fecha. Estamos viendo que tanto la tabla de finanzas como la tabla de expectativas tienen este campo de fecha. Y lo que haremos primero es crear una nueva tabla desde la sección de Modeling, y en esta tabla vamos a agregar columnas con un código DAX. Para esto tenemos en recursos un archivo de texto que se llama DAX calendario. Vamos a copiar el código que aparece en la barra de fórmula, y básicamente lo que nos dice esta expresión es que la tabla se va a llamar DAX calendario y nos va a agregar las columnas desde la fecha de 2018, del mes de enero del día primero, hasta 2019, el 31 de diciembre, y nos agrega todas estas columnas con un determinado formato ya predefinido. Vamos a validar esta expresión. Podemos presionar Enter o marcar aquí el check. Entonces minimizaremos esta barra de fórmula y nos vamos a ir a la vista de los datos. Vamos a ver este DAX calendario. Minimizamos. Y por ejemplo aquí tenemos las columnas de una con la fecha, otra con el año de esta fecha, el año y el mes, otra con el número del mes. También tenemos el nombre del mes y el nombre de mes corto con 3 letras. Por ejemplo, aquí podemos cambiar el formato a este de año-mes, por ejemplo. En vez de que nos muestre las 3 letras, podemos poner que nos muestre el número. Todo esto ya con una metodología de DAX, de los formatos. Entonces, al cambiarle eso, ya vemos que nos pone aquí el número, al igual que en estos otros de acá. Ahora vamos a irnos al reporte, y en la parte más bien de relaciones vamos a ver cómo es que podemos relacionar tanto la tabla de finanzas como expectativas. Ando aquí acomodando un poco las tablas para que se vean en la parte principal. A cada quien se la acomodan de una forma distinta, así que a mí se me acomodaron allá a la derecha. Vamos, por ejemplo, no lo puedo, bueno, vamos a moverlo aquí, estos para abajo, de esta forma. Y bueno, ya tenemos aquí la tabla de DAX calendario. Vamos a ponerla de este costado. Y lo que vamos a hacer es que este de campo de date, que es de la fecha, vamos a relacionarlo con la fecha de expectativas. Y asimismo con el de la tabla de finanzas con el campo de fecha. Y aquí ya los tenemos relacionados. Entonces en la vista de reporte vamos a empezar a agregar este campo de fecha. Solo que vamos a copiar esta visualización y la tabla para hacer pruebas. Vamos a acomodar esta en medio más para acá. Y esta tabla también. No me está permitiendo moverla aquí. Bueno, aquí ya lo estamos moviendo. Y ahora, por ejemplo, aquí en la visualización tenemos la fecha de finanzas, pero lo que vamos a hacer es poner la fecha de la tabla de DAX calendario. Vamos a quitar este de quarter y day. Y vamos a ponerle que nos muestre también el mes. Bueno, aquí nos está mostrando el puro mes. Vamos a ponerle que nos muestre el año y el mes de esta forma. Entonces ya nos está mostrando los ingresos por año y por mes. Ahora vamos a ver si nos funciona la relación. Vamos a poner las metas aquí también y el presupuesto. Y aquí ya podemos ver en la visualización que ya nos puede comparar los ingresos contra su meta y también los gastos contra su presupuesto. Todo esto por mes y por año. Vamos a devolvernos al reporte. Vamos a hacer esto mismo también para la visualización de tabla. Vamos a quitarle la fecha que tenemos en finanzas y vamos a ponerle la fecha del DAX calendario, que es la que tenemos relacionada. Bueno, aquí le pusimos la columna de año-mes. Y aquí lo podemos ver que ya nos lo está relacionando. Podemos ver los ingresos con su meta y los gastos con su presupuesto. Todo esto para poderlo comparar. Con esto ya hemos relacionado ambas tablas de finanzas y expectativas utilizando una tabla de calendario hecha con DAX.
Pero vamos a ver una segunda forma de cargar un calendario que a mí me gusta más, y es por medio de la conexión a un calendario y luego preparándolo. En este caso vamos a integrar un calendario de Excel que tenemos aquí en una carpeta de calendarios. Podemos ver que tenemos un calendario de 2018. Si lo abrimos para echarle un vistazo, podemos ver que tenemos únicamente una columna que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018. Y asimismo es para el de 2019, con todos los días del 2019. Vamos a ver, por ejemplo, una nueva forma de cargar estos archivos por medio de la selección de la carpeta donde están. Nos vamos a ir aquí en todos y seleccionamos folder. Entonces nos conectaremos a este folder. Vamos a buscar la ruta del folder. En mi caso es proyecto 4 calendarios. Vamos a seleccionarlo. Esperamos a que se cargue y aquí podemos ver que están los dos archivos. Podemos combinarlos, estos archivos, para que se junten en una sola tabla. Entonces vamos a verlos aquí, que nos aparece que cuenta, por ejemplo, un archivo con una hoja, que es la que veíamos ahorita, con una sola columna. Entonces vamos a seleccionarla. Le ponemos aquí que se apliquen los cambios, aunque ya se estaban cargando y se estaban juntando. Entonces vamos a ver este calendario desde el Query Manager. Por ejemplo, aquí podemos ver de dónde es el archivo. Tenemos los dos archivos aquí y podemos ver que también la fecha, pero vamos a eliminar esta columna ya que no la requerimos para tener únicamente aquí las fechas. Y por ejemplo, esta fecha le podemos agregar columnas en base a la fecha. Aquí le ponemos que de acuerdo a este campo de fecha nos agregue el año por cada renglón. Podemos también ponerle que nos agregue una nueva columna del mes de acuerdo a cada renglón. Ahí nos pone el número de mes. También vamos a ponerle que nos muestre el nombre del mes. Podemos ponerle varias cosas de acuerdo a esta fecha. También, por ejemplo, aquí preparando podemos ponerle que nos extraiga los primeros caracteres. En este caso vamos a ponerle que nos ponga los primeros 3 y ahí nos pone el nombre corto del mes. También podemos ponerle que esta fecha nos extraiga el mes y el año si le ponemos que sea después del delimitador, de un cierto delimitador. Vamos a ponerle que después de la primer diagonal, vamos a ponerle que nos ponga todo eso. Entonces, después del día ya, que tiene diagonal, nos va a poner el mes y año. Por ejemplo, podemos reemplazar ciertos valores a esta columna para que nos ponga nomás el puro mes y año sin el 20 del 2018, por ejemplo, que nomás se muestre 18. Y aquí ya tenemos una serie de columnas que podemos utilizar en nuestro reporte. Vamos a modificar un poco el nombre. Aquí por ejemplo, que diga mes, año. A este le podemos poner que nos diga mes. Los demás ya tienen su nombre por defecto. Aunque por ejemplo este de año le ponemos así tal cual, año. Y ahora vamos a aplicar y cerrar estos cambios. Y estando aquí en la vista de reporte, vamos a hacer unas pruebas también con esta nueva tabla de calendarios. Aunque primero vamos a eliminar estas que ya teníamos creadas, estas visualizaciones. Y vamos a copiar estas últimas que hicimos. Vamos a ponerlas aquí en este otro lado. Vamos a ver qué tal nos parece esta nueva tabla. Entonces vamos a eliminar este campo de date que tenemos de la otra de calendario. Vamos a poner la fecha de nuestra nueva tabla de calendarios. Ahorita estamos viendo aquí que nos aparece el quarter y el date también. Vamos a quitarlos de nuestra jerarquía de aquí, de fecha. Estas jerarquías pues también nos aparecen aquí en los campos. También de aquí las podemos deseleccionar.
Vamos a ver cómo se ven con los meses. Ahorita debido a que no tenemos relaciones, no nos aparecen bien ahí los valores. Vamos a relacionar nuestra nueva tabla de calendarios también con las tablas de finanzas y expectativas. Le dimos un zoom ahí para verlos un poco más de cerca. Vamos a poner entonces este de fecha de la tabla calendarios con la tabla de expectativas y finanzas. Aquí lo estamos poniendo con la fecha de finanzas. Ahora sí ya los tenemos relacionados. Nos vamos al reporte. Ya podemos ver aquí cómo es que nos ponen los valores igualmente por año y por mes. Ahora aquí también en la tabla vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar el año y mes de la tabla de DAX. Lo eliminamos y ponemos el mes año que tenemos acá de nuestra nueva tabla de calendarios. Podemos ver cómo comparar con cada columna. Y es así como es que podemos generar dos calendarios y relacionarlos con nuestras tablas. Ahora lo que yo haré es dejar un solo calendario, y a mí en lo personal me gusta más el que podemos modificar con el Query Manager. Es por esta razón que estoy eliminando el DAX calendario. Nos aparecen errores porque ya no tenemos el campo de la fecha de DAX. Vamos a eliminar estas visualizaciones y estamos viendo aquí en las relaciones que ya no tenemos la tabla de DAX, únicamente la tabla de calendarios relacionada con las dos tablas. Vamos a quitar estas de fechas que ya no necesitamos, simplemente las vamos a ocultar de la tabla de expectativas. No necesitamos que diga fecha. Más que nada para no confundirnos, vamos a ocultar estas de fechas únicamente para dejarla fecha de calendarios, que es la que vamos a estar utilizando. Ya las ocultamos en ambas tablas y vamos a ver en la vista de reporte que ya únicamente los campos de fecha nos aparece en la tabla de calendarios, y vamos a continuar viendo muchas más cosas en el siguiente módulo.